Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Saludos oyentes, muy buenas tardes y gracias a todos los que nos acompañan en este programa por tres razones. Sí, usualmente es doña Evelyn Fashler la que está con ustedes, pero bueno, en esta ocasión y con este programa estaré yo acompañándoles. Lorena Bogantes con ustedes, un gusto. Vamos a tener un tema súper interesante. El programa, pues, por temas logísticos es grabado, pero igual siempre quedamos atentos a sus comentarios, a sus mensajes también para que puedan opinar sobre este y sobre todo los temas que tocamos en el programa por tres razones. Le voy a dar la bienvenida de inmediato al doctor Carlos Hernández. Vamos a estar conversando sobre el tema de cannabis medicinal. Quizás ha quedado un poquito de lado este tema, ya algunas personas han ido empezando a recibir algún tipo de tratamiento, algunas otras quizás tienen dudas todavía al respecto, pero bueno, aquí también queremos aclararlas. El doctor Carlos Hernández pues ya tiene algo de experiencia en este camino, así que bueno, él nos va a contar un poco sobre cuáles son esos mitos y realidades que puede haber con respecto al cannabis medicinal. Vamos a estarlos compartiendo entonces en este programa de Por Tres Razones. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Un placer pues dar información acerca de ese tema que es tan controvertido en el país. Sí, definitivamente, doctor, posiciones encontradas y también pues sabemos que después de este programa van a surgir también otras tantas personas que aclararán dudas, personas que por otro lado, bueno, tal vez se convencen por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Utilizar o no utilizar. Y ahorita usted me va a decir también, doctor, si el uso del cannabis medicinal es para todas las personas o no, ¿verdad? Ya ahorita vamos a tocar ese aspecto y contarle a los oyentes que también vamos a tener un testimonio con respecto al uso. Precisamente vamos a tener a una invitada que nos va a contar también parte de lo que ha vivido con respecto a esto. Pero doctor, tal vez para ir empezando y para usar términos correctos, diferencias ahorita entre cannabis medicinal, marihuana, el CBD, ¿qué es lo que se utiliza en este caso para el tratamiento de enfermedades y en qué se diferencia con respecto a lo demás? Ok, bueno, vamos a empezar entonces. Realmente el cannabis el cannabis sativa L es un género botánico general. Esto incluye tanto al cáñamo o el hemp y también al cannabis sativa o lo que es considerado como la marihuana. El cáñamo y el cannabis sativa no son plantas necesariamente distintas, son plantas que, digamos, han sido manipuladas por el ser humano para manifestar ciertas características sobre otras. En el caso del cannabis, como le digo, es la, digamos, planta que es considerado, que es llamada desde hace mucho tiempo como la marihuana. Sin embargo, este término es un término que trae consigo un peso muy grande de discriminación racial. Y esto es porque es un término que se empezó a utilizar más que nada en los Estados Unidos en los años 30 y 40 para denominar al tipo de persona o para más bien discriminar y prejuiciar al tipo de persona que estaba consumiendo cannabis en ese tiempo y de dónde venía el cannabis a Estados Unidos, que era desde México. Entonces, por eso, digamos, los esfuerzos de varias personas en esas décadas en los Estados Unidos para deslegitimizar a la planta como algo real y algo, digamos, también incluso terapéutico, pues llevó a estas personas a acuñar este término y también para utilizarlo de una forma prejuicial en contra de las personas que la utilizaban o que la estaban trayendo a los Estados Unidos. Entonces, por eso, en términos generales, a mí no me gusta utilizar, digamos, el nombre marihuana y pues también trato de instar y educar a la población para que traten de cambiar ese término al uso del cannabis. Ahora, el cannabis
es una planta medicinal que ha sido utilizada por el ser humano desde hace más de 5.000 años. Incluso ya también hay indicios de que se utilizaron en varias partes del mundo, incluyendo China, Nepal, India, y pues se utilizaban por múltiples razones, desde razones ceremoniales y ritualísticas hasta también medicinales y terapéuticas. Ahora, el cannabidiol o CBD es una molécula específica que está adentro tanto del cáñamo como también del cannabis. El cannabidiol o CBD es una molécula que está involucrada o que está más bien, vamos a ver, que está, ¿cómo se podría decir? Considerada como una molécula llamada fitocannabinoide. Fito viene de planta, cannabinoide, la molécula que viene de la planta del cannabis. Los fitocannabinoides son moléculas que fueron descubiertas en 1964 en Israel por el maestro Rafael Meshulam. Estas moléculas que fueron encontradas en la planta, de hecho no fue el CBD la primera, fue el THC. Estas moléculas fueron encontradas y fueron utilizadas, digamos, en procesos de investigación durante 30 años hasta en donde se hizo el descubrimiento de que tenemos un sistema en nuestro interior, en el cuerpo humano, que reacciona por alguna razón a estas moléculas. Entonces, el cannabidiol es solamente una de estas moléculas. Sin embargo, los fitocannabinoides engloban hasta 155 tipos de moléculas distintas en la planta. Y es por eso que ahora es considerada la planta del cannabis como una farmacia en sí misma. Ok, ok. Bueno, es un tema, doctor, bastante Amplio. amplio también, ¿sí? ¿Cómo Exacto. es que después de toda esta controversia, como usted decía aquí en el país, que si se utiliza, que si no, que inclusive tal vez ya había personas que podían de alguna manera traer desde afuera esa medicina fuera del país? Bueno, ¿cómo es entonces que se va posicionando y cómo ha visto usted desde su experiencia ya el uso aquí en Costa Rica de la medicina, del cannabis medicinal? Ujú. Muy bien, pues realmente sí, como vos bien decís, es una medicina y estas moléculas han sido utilizadas en el país desde hace ya varios años. Incluso yo llevo más de 5 años utilizando estas moléculas en ya miles de pacientes en varios países distintos. Entonces, pues realmente es una medicina que ya se ha venido utilizando desde hace bastante tiempo. Estas moléculas, pues realmente, pues sí, aunque realmente han sido prejuiciadas de alguna manera u otra, tienen efectos sumamente positivos en el cuerpo y por ende es esta la manera en la que se ha ido involucrando y la que se ha ido metiendo en la sociedad, ¿verdad? Porque realmente las personas han visto que los beneficios son muy grandes. Entonces, pues sí, se está posicionando de una manera muy particular, realmente yo diría, porque pues en este momento, digamos que podríamos subdividir a la planta en varios puntos de vista, perspectivas y aristas, pero desde el punto de vista, digamos, de la industrialización y el acercamiento social, podríamos dividirlo en dos grandes puntos, que es la parte industrial o la parte comercial y la parte médica. En el caso del CBD en este país, digamos que la parte comercial de la industria es la que ha tenido o la que ha tomado el control de también, digamos, el camino y el norte de esta medicina en el país. Es por eso que no necesariamente se ha considerado que estas moléculas son medicinales o medicinas, sino que se han considerado como suplementos nutricionales. Entonces, esa es la razón por la cual se ha podido utilizar, digamos, a la libre, de venta libre, e incluso también se han estado utilizando en productos de venta libre y comestibles y de bebidas también. Entonces, esa es una problemática en sí misma también, ¿verdad? Pero ese es más o menos el posicionamiento que ha tenido esta medicina en el país. Bueno, ahí se me adelantó con otra de las consultas que tenía para más adelante, pero tal vez podemos tocarlo de una vez. Entonces, con respecto al tema del CBD y esta venta e inclusive este tipo de productos, doctor, también que usted mencionaba, ¿qué tan recomendado es o no tenerlo a la libre, verdad? De simplemente ir a adquirirlo a algún establecimiento. Ese es un tema bien complicado, es un tema bien complicado porque como te digo, esta medicina es una medicina que toca múltiples perspectivas y toca múltiples aristas
a nivel mundial inclusive, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que hay que tomar en consideración tanto la competencia internacional a la cual entraría el país cuando entremos en la industria del cáñamo y el cannabis. Hay que tomar en consideración el aspecto de salud pública y cómo estas moléculas pueden influir sobre este beneficio y sobre también la salud pública. Y además también hay que tomar en consideración los aspectos, digamos, ya un poco más comerciales e industriales. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tendríamos que pensar que primero, si nosotros consideramos a estas moléculas o al CBD específicamente como un suplemento nutricional, va a tener digamos, un acercamiento distinto a si fuera considerado como una medicina. Si es considerado como un suplemento nutricional, realmente no tiene que pasar por muchas pruebas clínicas, no hay que pasar por mucha investigación, digamos, tiene un camino muy libre para su venta en general, ¿verdad? Entonces, esto pues tiene una serie también de consecuencias sobre la salud pública y la sociedad porque, como puedes ver, se pueden utilizar de formas muy libres y todavía de maneras en las que todavía no sabemos cómo van a influir sobre la salud de las personas a nivel masivo, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que estas moléculas pueden ser utilizadas en productos de venta libre y por ende también podrían tener consecuencias sobre la salud pública. En el caso, digamos, si fuera considerado como una medicina, entonces ya hay regulaciones mucho más estrictas, que es realmente si tomamos como punto de partida la denominación, incluso a nivel legal de lo que es una medicina, pues el CBD lo es. Es una sustancia sintética o natural que cuando es utilizada por el ser humano está hecha para tratar algún tipo de síntoma o padecimiento de salud. Razón por la cual el CBD sí podría caer sobre esa categoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El punto es que si el CBD fuera considerado como una medicina, tiene que pasar por varias etapas de investigación que pueden durar hasta 10 años para poder generar un producto nuevo. ¿Qué pasa? Esto, primero, a nivel de competición internacional, generaría un obstáculo en la industria nacional propiamente, porque eso querría decir que pues tendríamos que esperar un montón de años para generar algún tipo de producto cuando en la región ningún otro país considera que el CBD es un medicamento como tal. Entonces, eso hay que tomarlo desde esa perspectiva. Sin embargo, pues, si tomamos también en consideración el hecho de que esta molécula, específicamente el cannabidiol, sí tiene interacciones medicamentosas, sí tiene también, consecuencias a nivel, digamos, de bioquímica en el cuerpo y sí tiene efectos también farmacológicos bien establecidos, entonces, pues, ahí es un punto difícil, es un punto de inflexión en donde, ¿verdad? Casi que el país tiene que apostar por una forma de tratar a la molécula u otra. Es una u otra. Bueno, aquí se me volvió a adelantar con otro tema, pero lo vamos a dejar para ampliarlo también más adelante. Doctor, prácticamente ya tenemos con nosotros a Ariana Valerio, una de las pacientes también, y para darle la bienvenida. Pero antes, doctor, con respecto a los tipos de tratamiento, primero hablarlo muy general, tipos de tratamiento y presentaciones, porque tal vez se habla de cannabis medicinal y se piensa mucho, ¿verdad?, en la matita de marihuana, fumarlo, ¿verdad?, de todo esto. ¿Cuáles son los usos que se le da en este caso? ¿Qué tipo de presentación tiene esta medicina? Sí. Muy bien, realmente la diferenciación en su uso, tanto el uso adulto como el uso medicinal, realmente es una denominación más de nosotros los humanos, más que algo propiamente característico de la planta. ¿A qué voy con esto? Realmente, digamos, cuando se habla de cannabis medicinal, se habla de que se está utilizando la planta para tratar algún tipo de síntoma o padecimiento de salud, no necesariamente porque la planta vaya a ser diferente a una que se usa cuando se usa de forma adulta. Ahora, las vías o los tipos de productos y las vías de administración a las cuales les podemos llegar con estos productos realmente son todas las del cuerpo. Estas moléculas pueden ser utilizadas por vía tópica, vía intranasal, vía rectal, vía intravaginal, intravenosa. También puede ser utilizada por la vía sublingual, vía oral.
¿verdad? Entonces, básicamente por todas las vías de administración pueden ser utilizadas estas moléculas. Ahí ya va a depender de cuál es digamos, la razón por la cual el paciente está consultando, y además también va a depender de cuáles sean las características propias de esa persona. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo una persona que tal vez tiene, digamos, ansiedad y no necesariamente se vaya a beneficiar, digamos, del uso intrarrectal, sino que se podría utilizar más de una forma sublingual para que el efecto sea algo sistémico, o sea, sea algo que pase en todo el cuerpo y llegue a la sangre de forma rápida. Pero en el caso, digamos, de una persona que tiene algún tipo de intolerancia alimenticia, que tiene algún tipo de enfermedad autoinmunológica a nivel, digamos, colónico o intestinal, pues se prefiere que se utilicen, digamos, presentaciones específicas, como por ejemplo cápsulas que puedan llegar, digamos, hasta la zona intestinal y ahí liberen el medicamento para realmente generar un beneficio que estamos buscando. Entonces, eso depende mucho de las características de la persona, del síntoma o patología que está tratando o buscando de tratar y en general, digamos, el beneficio que se espera también. Bueno, entonces vamos a un caso más específico para poder entenderlo, por lo menos, y también como lo dice el doctor Carlos Hernández, que es quien nos acompaña en esta tarde, y estamos hablando sobre cannabis medicinal. Bueno, para entenderlo, por lo menos con respecto a un caso, tenemos con nosotros a Ariana Valerio. Ella, doctor, ella es paciente suya, entonces... bueno, tal vez primero, Ariana, bienvenida a este programa por Tres Razones. Gracias también por compartir con nosotros su testimonio. Muchas gracias a ustedes y encantada de dar mi testimonio. Vamos a ir combinando entre la experiencia suya, Ariana, como paciente y el tratamiento también que recibe con el doctor Hernández. Primero, pues Ariana, si nos comenta por qué motivo, ¿verdad?, utiliza usted el cannabis medicinal, si es por alguna enfermedad en particular, ¿verdad?, o qué es lo que la lleva a usted a utilizar cannabis medicinal. Actualmente estoy diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2, aparte de que tengo episodios ansiosos y depresivos. Entonces, más o menos llevo unos 8 años de estar con medicación farmacéutica, por decirlo así. Ha sido un proceso de un tire y encoge bastante complicado, aparte de que estaba experimentando muchos efectos secundarios y mi principal motivo es buscar algo más que pueda paliar esos síntomas sin tener tantos efectos secundarios. Muy bien, ¿y cómo llega entonces a el uso de esta otra forma de medicina y de tratamiento? Realmente yo vengo de un hogar, lo que llaman tradicional, con muchos estigmas con respecto a las drogas. Entonces, realmente nunca durante mi adolescencia y parte de mi adultez joven, tuve como ese estigma. Fue gracias a mi esposo que me mostró material sobre el doctor, donde él explicaba cómo le ayudó a la mamá a vencer el cáncer o por lo menos dejarlo inactivo. Y realmente me generó esa duda, me generó esa espinita, lo que llamamos, para seguir investigando. Empecé a buscar beneficios, qué beneficios tenía la planta, qué efectos secundarios podía tener propiamente en mí. Y fue como una investigación hasta el momento en que me decidí propiamente en decir, no, ya definitivamente voy a atenderme con el doctor, y esa ya es otra historia completamente distinta ya. Y ahora la calidad de vida que tengo es superior a la que podía tener hace un par de años. Ok. Un par de años es lo que tiene entonces con el doctor. Tengo menos de un año. Ahorita okay. tengo menos de un año de estarme tratando, pero los cambios han sido súper notorios, y he tenido mejor reacción
que tomando fármacos. Ok. Bueno, primero, Ariana, muchas gracias también por compartir con nosotros esta parte. Y doctor, ¿cómo se llega entonces y cuál es el tratamiento que recibe ella? Pues tomando en cuenta lo que ella necesita específicamente también, pues tratar y atacar. Sí, pues vamos a ver, en el caso de Ari, en el caso de pacientes que presentan, digamos, tal vez trastornos y síntomas parecidos a los que ella está presentando en este momento, pues lo que se busca es realmente un tipo de tratamiento que pueda ser lo más dosificable y estandarizado posible, que podamos saber cuánta es la cantidad de o la concentración de estas moléculas en cada gota inclusive. Entonces, lo que estamos buscando es digamos, llevar esta persona a tratamientos en donde podamos, digamos, mantenerlos por largos periodos de tiempo. En el caso de trastornos que tienen que ver con, digamos, crisis o incluso episodios ansiosos, realmente el cannabidiol es una molécula sumamente superior a, yo diría que casi que todos los medicamentos alopáticos convencionales. Y esto es porque pues actúan partes específicas del cerebro que generan modulación de las razones específicas por las cuales es, digamos, la ansiedad se manifiesta en una persona. Entonces, pues lo que se busca es, como te digo, tratar de estandarizar el tratamiento, tratar de generar, digamos, dosificaciones específicas durante largos periodos de tiempo y pues el tratamiento en el caso de Ari es, digamos, por uso sublingual también con aceites ricos en estas moléculas, ¿verdad? Sublinguales debajo de la lengua. Y pues hay otras formas de tratamiento también, sin embargo, específicamente en el caso de la ansiedad, me he dado cuenta después de ya tantos pacientes y tantos años de utilizar esto que pues la vía de administración sublingual es probablemente la más beneficiosa y la más estable en el caso de este tipo de trastornos. Ok, con respecto al tratamiento de Ariana, doctor, em, bueno, son estas gotitas que se colocan, pero va o fue aumentando, ha ido aumentando, no sé, la dosis, ¿verdad? O más bien va disminuyendo. ¿Cómo se va midiendo eso? Muy bien, hay aspectos, digamos, de mi consulta y de mi terapia que son privados, digamos, de la manera en la que yo me acerco a mis pacientes, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tal vez no te voy a poder compartir, pero Ok, ok. sí te adelanto, tal vez o te digo que, digamos, que la manera en la que uno debería de empezar con esta terapia es de abajo hacia arriba. Las personas o digamos, tienen la tendencia a agarrar goteros enteros y yo he visto a la gente que sale, ¿verdad?, promocionando esta medicina por todo lado, agarran goteros enteros y se los toman así como si no hubiera un mañana. Entonces, realmente, pues, digamos, de alguna manera, el sentido común nos dice que entre más medicina, más beneficio vamos a tener. Pero en el caso de los cannabinoides, esto no es correcto, porque los cannabinoides tienen un efecto particular que se llama el efecto bifásico. El efecto bifásico de los cannabinoides habla de que los cannabinoides a pequeñas dosis van a tener un efecto casi que contrario cuando se utilizan incluso a altas dosis. Eso quiere decir que, por ejemplo, el THC a bajas dosis es una molécula que genera, digamos, hasta cierto punto un poquito de somnolencia, pero en el caso de si se utiliza a altas dosis, más bien genera euforia y puede generar también o disparar, digamos, ansiedad en las personas, ¿verdad? En el caso del cannabidiol, entonces, este efecto bifásico se manifiesta en donde el cannabidiol a pequeñas dosis podría generar, digamos, una sensación de tranquilidad y además también de calma, pero a altas dosis, pues los efectos secundarios se multiplican primero y además también, pues, podría generar tanta tranquilidad que haga que la persona se duerma, básicamente, ¿verdad? Ujú, ujú, Además también de otras alteraciones donde más bien incluso puede darle más energía a la persona. ujú. Entonces, por eso es que considero que debería de empezarse en general con los tratamientos con cannabinoides de abajo, bajas dosis, hacia arriba progresivamente, ir viendo la respuesta de la persona y conforme a eso también ir modificando la dosis. Ok, y Ariana, igual dentro de su experiencia, entonces, ¿cómo vivió también pues esta transición de utilizar los medicamentos convencionales a utilizar esta otra opción y esos cambios en los efectos secundarios que me estaba mencionando usted, ¿verdad? ¿Fueron cambiando de forma paulatina?
¿Cómo fue reconociendo usted esas diferencias y esos beneficios que menciona? Actualmente todavía sigo tratamiento con fármacos, ya que tengo que hacer como el proceso de desintoxicación, Ah, ok, pero ok. por el momento noté cambios el mismo día. Realmente tenía muchos problemas para dormir, problemas para concentrarme en mi trabajo, problemas para despertar en las mañanas. Me costaba mucho despertar en las mañanas y son esas pequeñas cosas que han ido mejorando y me han hecho tener calidad de vida. Por ejemplo, antes de llegar con el doctor, yo tenía problemas por los fármacos de levantarme temprano. Gracias al CBD he podido empezar mi jornada a las 7 de la mañana como una persona, digo yo, funcional. Realmente me ha ayudado montones, me ha ayudado a mantenerme alerta, a mantenerme tranquila. Y realmente ahorita estoy en ese proceso de ir dejando el fármaco, esperando dejar el fármaco completamente y solo seguir terapia con cannabis. Muy bien. Ariana Valerio es una de las pacientes usuarias de cannabis medicinal y, perdón, es que me salió una notificación aquí. Ariana Valerio es una de las usuarias de cannabis medicinal que está compartiendo con nosotros su historia también, el doctor Carlos Hernández, quien es precisamente quien la trata a ella y a muchos otros pacientes. Un caso muy específico es el que pues estamos conversando en este momento. Ya ahorita le voy a preguntar también otras generalidades, doctor, sobre otro tipo de casos. Bueno, mencionaba Ariana también el cáncer, muchas personas que tal vez piensan o ven en el cannabis medicinal una solución, así que bueno, si es o no para todas las personas. Y el tema, decía Ariana, que para ella, bueno, o viene de una familia que es muy conservadora, eso es todo un tema también con respecto a la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa en este programa por tres razones, agradecerles a todos la compañía y ya casi venimos a hablar también sobre todos estos mitos, algunas realidades que también pues se presentan en nuestra sociedad. ¿Qué le falta al país por avanzar en este campo también? Vamos a la pausa y ya venimos con más de Por Tres Razones. Bien, y continuamos con más en el programa Por Tres Razones. Conversamos con el doctor Carlos Hernández. Él es médico general, también es experto en medicina cannabis, medicina de cannabis, justamente el tema que tenemos en este programa. Y además, Ariana Valerio, quien es una usuaria de este tipo de tratamiento también, ya nos ha contado un poquitito sobre su experiencia. El doctor Hernández, que es graduado de la UCIMED, y también agradecer el contacto que nos hicieron para poder tener esta entrevista. Hablábamos antes sobre la diferencia entre cannabis, entre marihuana, todo el uso que se le da y el tema que ha sido polémico en nuestro país también. Diferentes presentaciones nos mencionaba el doctor Hernández, que depende mucho también de la persona, de lo que se vaya a tratar y bueno, con respecto, tal vez para ir introduciéndolos nuevamente, con respecto a quienes pueden y quienes no pueden utilizar este tipo de medicina de cannabis, el cannabis medicinal y qué limitantes tiene. Ya casi continuamos también conversando con Ariana Valerio, a quien también le agradecemos muchísimo estar en Por Tres Razones. Bien, vamos a ver, esto no es necesariamente un tipo de persona en específico, esto también dependería de cuál tipo de molécula o cannabinoide estamos hablando, porque, por ejemplo, si ocupamos o necesitamos darle un tratamiento a una persona que está con un proceso por quimioterapéuticos, por un proceso cancerígeno en su cuerpo, y esta persona está buscando digamos, un alivio en su dolor, está buscando también una estimulación de su apetito, ganancia de peso, digamos, en contraposición a la caquexia, anorexia que está siendo generada por la quimioterapia también.
entonces en ese caso estaríamos hablando del uso terapéutico de la molécula tetrahidrocannabinol, que es la molécula psicotrópica que también hasta cierto punto es la que ha generado tanta controversia por tanto tiempo en la planta. Sin embargo, como les explico, tanto esta molécula tiene un efecto psicotrópico, pero también tiene efectos medicinales en una amplia cantidad de trastornos y también de síntomas y enfermedades. Entonces, en el caso del cannabidiol, el cannabidiol es lo que ahorita más, digamos, se está aceptando a nivel social en el país, y esto es porque esta molécula no genera este efecto psicotrópico. Sin embargo, esta molécula tiene otros efectos en el cuerpo y por ende, de eso dependería cuál moléculas de la planta se utilizaría en mayor o menor manera. En el caso, digamos, del cannabidiol como tal, pues también tiene efectos específicos en el cuerpo y pues podría generar cierto tipo de problemáticas o consecuencias en ciertos tipos de pacientes, como por ejemplo, pacientes que están tomando anticonvulsivos o medicamentos que son metabolizados a nivel hepático de forma muy notoria, porque también el cannabidiol, o más bien es metabolizada por el hígado también en el cuerpo. Entonces, muchas veces hemos podido observar o he podido observar y evidenciar que en algunas ocasiones puede generar un aumento en cierto tipo de enzimas a nivel hepático, o llamadas transaminasas. Y esto podría estarnos indicando de que el hígado ya está sufriendo por el uso concomitante de estas dos moléculas. Entonces, digamos que ese es uno de los pacientes. También pacientes que están teniendo ciertos tipos de trastornos o de enfermedades, como inclusive también procesos cancerígenos como la leucemia, en donde, vamos a ver, esta molécula, el cannabidiol, tiene la capacidad para generar modulaciones específicas del sistema inmunológico que pueden, digamos, tener consecuencias negativas en un proceso en el que se está tratando más bien como de generar una inhibición completa de este tipo de sistemas en el cuerpo. Entonces, eso depende mucho de la persona realmente, ¿verdad? Las consecuencias de médicas, más que todo interacciones medicamentosas, son es una de las partes más grandes de la consulta, digamos, con un médico canábico, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que analizar realmente cuál es el riesgo que tiene una persona para poder utilizar estas moléculas en su contexto en específico. Entonces, eso dependería casi que paciente de forma individual a paciente. Ariana, y para ir entrando también en otra parte un poco más social, de familia, como mencionaba usted antes del corte también, Ariana, ¿cuál es la reacción de las personas cuando usted les comenta que está recibiendo tratamiento con cannabis medicinal? ¿Qué es lo que dice? ¿Ha sentido algún tipo de prejuicio o de señalamiento por tener este tipo de tratamiento? Realmente ha sido una aproximación muy, muy lenta, por decirlo así, debido al estigma que hay, ya que, bueno, aparte de los trastornos que tengo, entonces siempre sale la duda de que es que usted tiene esto y puede ser que desarrolle esto otro y puede ser de que tenga, entonces siempre está ese estigma, entonces es como, así como el doc tuvo la paciencia de explicarle, porque eso es lo que hacen sus consultas, tiene la paciencia de explicarle a uno todo el panorama. Entonces, con esas bases he ido yo educando a mi familia, diciéndoles que no es solo la parte psicotrópica, sino es la parte medicinal, de que realmente no somos, como lo llama la sociedad, marihuanos. No, realmente estamos utilizando la planta con un fin medicinal, realmente, y no es en sí toda la planta, sino es parte de la planta lo que se utiliza para tratar los síntomas. Y con respecto a personas tal vez de trabajo, lugar de estudio, gente tal vez más de su edad. Ha sido muy bien aceptado, realmente ha generado la duda ¿es cierto que funciona? ¿Me servirá a mí? Obviamente yo como no tengo el criterio médico, yo siempre les aconsejo, a mí siempre les digo de que a mí sí me funciona,
pero si quieren más información, que se acerquen directamente al doctor, que es el experto en el tema, pero yo sí puedo dar mi testimonio de que efectivamente funciona y me ha ayudado en menos de un año a mejorar mi calidad de vida. Eh, Realmente no puedo explicar la mejoría que he tenido a pesar de que tengo ya casi 8 años de estar consumiendo fármacos para poder tratar mis trastornos. Ujú. ¿Le ha generado algún efecto secundario, Ariana? No, por el momento no me ha generado ningún efecto secundario. Los efectos que actualmente veo son parte de los fármacos que tomo, pero en sí la planta no me ha generado ningún efecto secundario. Y eso es Le, gracias a la asesoría con el doctor. le hago primero la consulta a usted, doctor. También hace poco salió por parte del gobierno la posibilidad también de llevar a uso recreativo que llaman, porque también ya conversando con otros expertos mencionan que recreativo no es la palabra correcta, pero bueno, el uso recreativo del cannabis, ¿verdad? Ya a nivel de esta forma, de forma más libre, tal vez, entonces, en el país, pero nos dijeron también expertos, doctor, que puede ser adictivo, ¿verdad? Podría tender a confundirse. ¿Es adictivo si se utiliza el cannabis medicinal? ¿Llegaría a tenerse en algún problema? Supongo que le han hecho mucho esta consulta también. ¿Qué es lo que les dice usted? Muy bien, vamos a ver. Em, el cannabis, el cannabis y sus moléculas, cuando es utilizado desde una perspectiva medicinal, realmente pues tendemos a no utilizar, digamos, concentraciones muy altas de THC. Generalmente, si necesitamos por alguna razón utilizar estas moléculas o esta molécula en específico, el tetrahidrocannabinol, que tiene efectos psicotrópicos sobre el cerebro, pues realmente la llegamos a utilizar en concentraciones bajas. Generalmente no es necesario, ¿verdad?, utilizarlas en formas más intensas. Ahora, cuando hablamos del cannabis medicinal, entonces, no, digamos, no son concentraciones tan altas y ese es el factor principal al cual está asociado, digamos, un consumo compulsivo o lo que podría denominarse como adicción, ¿ok? El término adicción es un poco difícil de acoplar al uso de la planta del cannabis porque no genera los mismos efectos y digamos que la misma dependencia que otras, digamos, sustancias que incluso son legales, ¿verdad? Como las benzodiazepinas, que sí generan síndromes de abstinencia, pues sumamente notorios por la descontinuación de, digamos, de su uso. En el caso, pues, del uso adulto de la planta del cannabis, ya el uso recreativo no se utiliza ese término, se usa el uso adulto porque realmente, digamos, la planta alta en THC no debería ser utilizada por menores de 21 años, yo diría incluso hasta 24, ¿verdad? Pero eso es un criterio un poquito más, digamos, extremo. Entonces, ¿por qué el uso adulto podría llegar hasta ese punto? El uso adulto, digamos que ya entonces no hay restricción y realmente ya no hay, digamos, una limitación en cuanto a la cantidad y a la concentración de THC que se utiliza en los productos. Eso quiere decir que ahorita en este momento, digamos, tomando en cuenta los extractos y los diferentes tipos de productos que podemos extraer, digamos, de la planta altos en THC, pues pueden llegar a concentraciones de más del 90% de THC, ¿verdad? Entonces, esto es digamos, es un problema en algunas ocasiones para aproximadamente el 10% de los usuarios. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza THC en altas concentraciones de forma frecuente, la persona tiende a generar resistencia o tolerancia a sus efectos. Entonces, por ende, se necesitan concentraciones más altas de esta molécula y de forma más frecuente para poder llegar, digamos, al mismo efecto que se estaba teniendo en un inicio. Cuando esto sucede, pues también como esta molécula tiene un efecto profundo y notorio sobre el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, entonces pues también de alguna manera, digamos, generamos
o seteamos una frecuencia en la cual estas moléculas están generando una estimulación de este sistema y por ende el sistema de nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar a eso. Entonces después de alguna manera sí genera ciertos tipos de comportamientos compulsivos en donde la persona, pese a que sabe que le está generando algún tipo de efecto negativo en su estilo de vida o en su vida, no puede dejar de consumir digamos, la cantidad que está consumiendo y progresivamente empieza a buscar productos con concentraciones de THC más altas. Entonces, sí, esto sí es un problema y sí, esto sí es algo que puede presentarse en la sociedad, pero como te digo, no es en todas las personas y no es algo que va a pasar, digamos, si en algún momento solamente escojo por alguna razón, digamos, consumir la planta del cannabis alta en THC, digamos, una sola vez. Probablemente eso va a pasar, digamos, si se usa de forma frecuente y en concentraciones más altas. Y no sería entonces si se utiliza controlado de forma también para tratamientos. De forma medicinal, no. Esto primariamente porque ahora lo que se está utilizando en mayor medida es el cannabidiol, no tanto el THC. Entonces, como te digo, si fuera a ser que usamos THC de forma terapéutica, igual empezaríamos con dosis muy pequeñas. Casi no hay necesidad de utilizar dosis más altas, a menos que sean, digamos, casos muy específicos, generalmente cánceres muy agresivos o, ¿verdad? Este tipo de patologías más específicas. Pero en términos generales, nosotros usamos, digamos, productos más altos en CBD, y esto pues tiene concentraciones mínimas de THC que realmente, digamos, no generaría para nada ningún tipo de problemas de dependencia. Ok, Ariana, me imagino que le han hecho esta consulta también y pues puede dar fe de lo que dice el doctor. Sí, completamente. Realmente el doctor fue como un salvavidas en un momento en que ya no veía cómo mejorar, cómo tener esa calidad de vida. Realmente haber llegado a su consulta fue como ese bote salvavidas que necesitaba. Doctor, ¿cuántos pacientes aproximadamente lleva ya tratando usted de esta manera? ¿Se ven siempre? Bueno, también esto, verlo como una forma de que siempre se van a tener buenos resultados o podría en algún momento tener que haber un retroceso en el tratamiento, ¿verdad? Primero, tal vez si me cuenta sobre la cantidad, la experiencia que tiene usted en eso. Sí, yo llevo más de 5 años tratando pacientes en el país y tengo aproximadamente unos 3.600 por ahí pacientes que he tratado en 10 países distintos por medio de la telemedicina, ¿verdad? Y pues realmente sí, esto, o sea, definitivamente, vamos a ver, van a haber personas que no van a tener el mejor de los resultados tampoco, pero es que eso depende también mucho, vamos a ver, de las características de la persona y qué tanto se apegue a los consejos médicos que se le suministran cuando se le está dando la medicina. Porque sí, esta medicina, ¿verdad? Pues va a tener efectos sumamente positivos en el cuerpo y en la vida de una persona, pero se necesita también de responsabilidad, constancia, también, digamos, de alguna manera, el entendimiento de cuáles son los cambios en el estilo de vida de una persona que tiene que tener para, digamos, que estos beneficios sean evidentes. Si una persona constantemente, digamos, se está lesionando por algún tipo de ejercicio o algo por el estilo y, digamos, el médico nada más le da acetaminofén, pero esa persona no cambia la razón por la cual se le está generando esa lesión, entonces la acetaminofén va a quitar el dolor por un rato, pero eso no va a hacer, digamos, que le quite ningún tipo de lesión, digamos, a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, sí, van a haber personas que no se van a beneficiar tal vez de una forma tan notoria de estas moléculas. En algunas ocasiones también, dependiendo de la respuesta de la persona, hay que hacernos para atrás con el tratamiento y disminuir la dosificación. Y también hay personas que han tenido reacciones adversas ante el medicamento, digamos, por las cuales he tenido que suspender el tratamiento también. Hay Paréntesis también, aquí, perdón, ¿qué tipo de reacciones pueden surgir? bueno, es que recordemos que nosotros los humanos podemos generar reacciones, digamos, alérgicas a virtualmente todas las sustancias que existen, ¿verdad? Incluso hay personas que son alérgicas al agua. Lo que pasa es que, ¿verdad? ¿Qué sucede? En el caso de las moléculas del cannabis y digamos en general de los productos hechos de la planta, pues
tienen una gran cantidad de moléculas distintas y también de, digamos, de excipientes, vehículos químicos, ¿verdad? Una serie de cosas que no es solamente un productito, no es solamente un aceite, adentro de ese aceite hay decenas de moléculas, decenas de características y de cosas que hay que tomar en consideración y que en algunas ocasiones la persona simplemente puede generar una reacción alérgica ante eso, ¿verdad? Ok. Doctor, ¿cambió usted la medicina tradicional, las pastillas, los jarabes por el cannabis medicinal? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que yo llevo tal vez como que unos 3, 4 años sin mandar ningún tipo de medicamento alopático convencional. Ok. Y Ariana, el objetivo es también quedar solamente con el cannabis medicinal. Sí, ese es mi objetivo, ya que me brinda más estabilidad de lo que he logrado con diferentes fármacos. Muy bien. ¿Algún otro mito, doctor, que se nos quede? Ya nos quedan un par de minutitos de programa y pues también agradecerles el tiempo, conversar con nosotros y Ariana también compartir su testimonio. Doctor, ¿algún otro mito o alguna cosa que también que aclarar que sea importante que los oyentes lo sepan? Creo que hemos cubierto la mayoría de mitos. También, pues, digamos, recordar que las personas que utilizan la planta y que utilizan sus moléculas no son drogadictos. Las plantas, perdón, las personas que buscan esta medicina lo utilizan y la buscan por razones de salud de peso, ¿verdad? Y pues realmente también me he dado cuenta de que muchas veces las personas que más tienen prejuicios al respecto del uso de la planta como tal, terminan utilizándola o algunos de sus familiares también, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que pues realmente hay que abrir un poco la mente y también entender que esta es una medicina que ya está bastante investigada y que también ya se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo, tanto en el país por mi persona como en muchos otros países también. Entonces, ¿verdad? Que las personas en general traten de tener una mente un poco más abierta en cuanto a esto. Bueno, vamos a ir cerrando el espacio para todos los oyentes que han estado con nosotros. Recordarles pues que este programa fue grabado previamente, pero en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web también las diferentes notas, pueden dejarnos sus comentarios. Esta es una parte de lo que implica el cannabis medicinal. Nosotros, de hecho, hicimos también la consulta en el Colegio de Médicos, cuál es la posición que se tiene al respecto. Lo que nos mencionaron es que por el momento no se están refiriendo, pero bueno, también vamos a conocer, como siempre hacemos en Noticias Colombia y pues en Por Tres Razones, vamos a tener otros criterios con respecto a esto para que ustedes oyentes, pues nosotros les damos los insumos y al final ustedes son los que toman la decisión dependiendo del criterio que consideren correcto para ustedes. Doña Evelyn Fachler siempre termina el programa con la cereza en el pastel y por supuesto no lo vamos a dejar de lado esta reflexión final que es muy importante. Bien, doctor Hernández, su reflexión. Muy bien. Considero que una de las, digamos, de los criterios o de los aspectos más importantes en esta medicina es que las personas pierdan un poco el miedo, ¿verdad? Porque realmente, pues, se ha estado estigmatizando y prejuiciando a la planta y sus usos desde hace más de 100 años y pues es natural e inclusive entendible que las personas, ¿verdad?, tengan una idea preconcebida de lo que es esta medicina y de sus usos también y sus beneficios. Sin embargo, debo de añadir que, como hemos hablado durante todo el programa, pues realmente es una medicina y es una planta que puede generar beneficios para muchas personas y que pues realmente podría incluso apalear o podría también disminuir las consecuencias que existen del uso indiscriminado de medicamentos opiáceos que ya son, digamos, incluso una epidemia tanto aquí en el país como en muchas otras partes del mundo. Entonces, ¿verdad? Que más bien traten de acercarse, traten de entender que esto es algo que, ¿verdad?, podría beneficiar a muchas personas y que, pues, ¿verdad?, no se obstaculice el proceso y también la evolución natural de la industria y de la medicina aquí en el país. Muy rápidamente, ¿está de acuerdo con el uso de la marihuana de uso adulto?
El cannabis de uso adulto, sinceramente, pues debería decir que por el momento yo pienso, y es mi criterio, que el país debería de mantenerse con el uso medicinal primero, experimentar unos años y después observar de qué manera la sociedad, digamos, se va a acercar a este tema, porque considero que todavía no estamos preparados, todavía no estamos ahí, digamos, desde un punto de vista social y cultural para poder utilizar, digamos, la planta de forma adulta sin tener consecuencias en la sociedad profundas. Muy bien. ¿Y le llamó la atención que el Colegio de Médicos no diera una posición? Pues no me llama la atención porque es la tónica que ha habido en los últimos años, digamos, hasta cierto punto considero que ellos, ¿verdad? O el colegio todavía no maneja mucha información al respecto y pues sería bueno que también se acercaran en algún momento. Ariana Valerio, agradecerle también por acompañarnos, por compartir su testimonio, sus cereza en el pastel. Este es un tema muy complejo. Les recomiendo que investiguen, no se queden con una posición, que dejen de lado el estigma, y también es un proceso que requiere tiempo. No es algo mágico, no es algo que nos vamos a tomar un gotero y se nos va a quitar todos nuestros problemas, no. Realmente es algo que requiere tiempo, requiere dedicación y requiere esfuerzo. No, la planta por sí sola no va a hacer magia. También depende mucho de uno. Entonces, lo que les puedo recomendar es que investiguen, que dejen los prejuicios de lado y si les funciona, adelante, que no tengan miedo. Muy bien, y yo pongo la cereza por la apertura que podemos tener para conversar sobre estos temas también, estemos o no de acuerdo, nos guste o no la idea, vayamos o no a utilizar el cannabis medicinal, bueno, la apertura que podemos tener también y la libertad para poder conversar con respecto a esto y uno de los temas más que ponemos en Por Tres Razones. Agradecerle al doctor Carlos Hernández, médico general, experto en medicina con cannabis, también egresado de la UCIMED, Ariana Valerio, una de las pacientes y usuarias. Muchísimas gracias a ambos y muchísimas gracias a todos los oyentes de Por Tres Razones por haber compartido con nosotros este espacio. Que tengan feliz tarde. Por Tres Razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.